4 de diciembre. 4 de diciembre. La última vez que prediqué estuve acá en agosto. Y dije, me queda mucho tiempo y ya llegamos acá a 4 de diciembre. Y noviembre fue, si no se dieron cuenta, noviembre fue el mes de los milagros. Estuvimos estudiando milagro tras milagro, tras milagro en Marcos. Estuvo Xavi estudiando los milagros, Cristian, el pastor, el Ramiro. Y todos estuvieron estudiando milagros. Fue milagro, milagro, milagro tras milagro. Y hoy no vamos a estudiar milagros. Hoy tengo una historia que creo que se la escuché al pastor Curtis, pero son de esas historias que no sé si son realmente verdad o falsas. Porque sabemos que... ¿Quién la contó? ¿Si la contó el pastor? Es verdad. No, pero son de estas ilustraciones que uno toma, que seguramente el pastor la escuchó a un pastor y el pastor a otro pastor y así sucesivamente. Pero para esto... Pero va a funcionar para el mensaje de hoy. No se rían, no. La historia dice así. Había una vez un equilibrista que quería pasar de un edificio a otro con esas cositas, ¿no? Y el equilibrista pasó. O sea, no pasó, primero. Dijo que se preguntó si le creían que él podía pasar a través a través de los cables y podía pasar entre puente y puente, o sea, entre edificio y edificio. Y la gente dijo, sí, 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 ya, pasó. ¿Cómo? Aplausos. Luego dice, ¿quién cree que yo puedo pasar con una carretilla? Así, avanzando y paso. ¿Sí? ¿Creen? Sí, sí, sí. A ver. Y pasó. Aplausos. Y al final dijo, bueno, y la última prueba. ¿Quién cree que yo puedo pasar? Yo, la carretilla, y poner a una persona ahí. Toda la gente dijo, sí, 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 sí. Ya, ¿y quién se quiere subir ahí? No, ahí no. Y ahí es como el punto en que uno dice, bueno, le creo a la persona, creo que es capaz, pero cuando ya se involucra como mi persona, mi voluntad, o sea, y mi integridad, ahí hay una gran diferencia, ¿no? Y es lo que hoy vamos a estar estudiando. Cuando separamos dos cosas, el creer en la persona, o creerle a. Creerle a requiere que esa creencia involucra integridad hacia mi persona. Hacia mi persona. Y hay diferencias entre creer en y creerle a. Eso vamos a estar estudiando hoy. Porque hoy, la verdad que vamos a estar estudiando, y si algo quiero que se les quede, es que debemos creer en Jesús y creerle a Jesús. Creer en Jesús por la persona que es y por lo que puede hacer, y creerle a Jesús porque requiere creer también en todos sus planes, en toda su voluntad y en todo lo que Él va a hacer en nuestras vidas también. No solamente en una persona lejana, ¿ok? Eso, si quiero que algo se quede, es eso hoy. Vamos a estar estudiando Marcos 8, del 27 al 38. ¿Sí? Contexto. Voy a hablar un poquitito sobre el contexto. No voy a hacer un resumen, ya dije que hablamos sobre los milagros, milagros y milagros, pero hoy es importante este versículo. Cuando se divide las predicaciones, se divide Marcos, nosotros nos reunimos, hay un grupo de personas y dice, bueno, del 8 al 5, vaya por acá, del 8 al 5, después del 6 al 10, después, porque vamos estructurando las predicaciones. Y una vez cuando lo estructuramos, a la persona que le tocó hacer la introducción a Marcos, ¿se acuerdan qué fue? Yo me acuerdo, porque fui yo. Porque fui yo. Y hay un versículo central en todo el Evangelio de Marcos. ¿Por qué? Porque Marcos es un evangelio que es súper corto, que si dice alguien por ahí que si uno lo leyera de una tirada, uno termina cansado, porque uno va al versículo 1 y dice, y enseguida, y después de, y luego, y después, y enseguida, y uno va avanzando paso a paso, no hay una pausa que uno pueda tomar. Pero de todo este libro es como un cerrito, que la pregunta central, que no está, pero que trata de responder es ¿quién es Jesús? Y es como un cerro que llegamos a ¿quién es Jesús? Y llegamos hasta el versículo 8, capítulo 8, versículo 27 al 38, donde se responde esa pregunta. Y desde acá viene un cerro, el camino pero en descenso, hasta llegar hasta la culminación de ese Cristo. ¿Quién es Jesús? La pregunta era, ¿quién es Jesús? La respuesta es Jesús, es el Mesías, es el Cristo. ¿Ok? Entonces es importante que este versículo central divide incluso el Evangelio.
¿Ok? Y es lo que vamos a estar estudiando hoy. Vamos a darle lectura. Marcos 8, del 27 al 38. Lo voy a leer. Acá está, dice. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndole, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pero él le mandó que no dijesen esto de él a ninguno. 31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto le decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con todos los santos ángeles. Oremos. Muchas gracias, Señor, nuevamente por permitirnos estar estudiando tu palabra libremente, Señor. Gracias por tu verdad, tu evangelio, Señor, y por Cristo, que fue el que murió por nosotros, Señor. Ayúdanos a que tu palabra pueda entrar en nuestros corazones, en nuestras mentes y hacerlos prácticos en nuestras vidas, porque queremos glorificarte y honrarte a ti, Señor. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, el primer punto de esta predicación es el creer en Jesús. Y como lo vimos acá desde el versículo 27 al 31, al 30, está Jesús en el camino y después de meses, para nosotros fueron 4 semanas o un poquito más de milagros, para ellos quizás fue un poquito más entre trayecto y trayecto, viene esta pregunta que lo cambia todo, como lo dijimos, una pregunta súper importante. Y la pregunta es, ¿qué dicen los hombres que soy yo? ¿Quién es Jesús? Esa es la pregunta. Y creer en Jesús requiere saber quién es Jesús verdaderamente. ¿Por qué? Porque dicen, Jesús le pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy yo? La primera pregunta habla sobre que quiero saber cuál es la opinión que ustedes han escuchado de mí afuera. ¿Qué dicen de allá que soy yo? Y algunos dicen, por supuesto, en el versículo 28, Juan el Bautista, Elías, en Mateo 16, que es el paralelo, 16 del 3 al 20, el paralelo de este relato. Incluso dicen Jeremías, otro profeta. Y ser comparado, en esa época, ser comparado con Elías, ser comparado con Jeremías, o con otro profeta, es un gran honor. Es un gran honor. Elías no fue cualquier persona. Juan el Bautista, de hecho, era medio raro. Juan el Bautista comía, se vestía raro, pero sabían que venía de parte de Dios. Era un gran honor ser comparado con él. Pero acá está la diferencia. Que estos atributos y toda esta honra a Jesús le queda pequeño. Porque ¿quién es Jesús? Y creer en Jesús requiere saber quién es verdaderamente Jesús. Y era lo que Jesús a través de todo este tiempo le había mostrado. Y por eso le hice la pregunta directa. El versículo 29. Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro, por supuesto, Pedro era como el líder de los 12, o el que estaba siempre liderando. Le dijo, tú eres el Cristo. Mateo 16 dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿No? ¿Se recuerdan ese relato?
esta declaración de que tú eres el Cristo es tan importante y tan central en esa época que requiere, que rompe todos los paradigmas de la historia. Incluso vemos en Mateo que Jesús le dice a Pedro, lo alaba y le dice, Pedro, lo que acabas de decir, esto te lo ha revelado mi Padre. Esto es revelación divina. Lo que tú has dicho es revelación divina. Esto no se ha dado en ninguno de los otros tiempos. No se dio antes. No se dio antes así claramente como tú lo estás diciendo. Esto es una revelación de mi Padre. Es divina. Y sobre esta verdad, que era el Cristo, iba a ser cimentado y construida la iglesia, dice Mateo. Porque creer en Jesús, nuevamente, requiere saber quién es Jesús verdaderamente. Y aquí es donde quiero hacer la pregunta, porque la pregunta sigue vigente hoy en día para nosotros, 2022. Y es más vigente que nunca. Porque hay una diferencia entre los que no creen y los que creen. Y te hago la pregunta, ¿quién es Jesús para ti? Para algunos yo creo que puede ser un estilo de vida, para algunos una cultura. Algunos están acostumbrados a que Jesús, el nombre de Jesús, está comúnmente relacionado con todo lo que hacen en su vida diaria. Pero, ¿quién es Jesús? Y es una pregunta directa a cada uno de ustedes, como lo hizo Jesús a sus discípulos. ¿Y quién dice ustedes que soy? ¿Quién soy para ti? Y no importa lo que crea tu iglesia, aquí Punta Mira, de que sea Jesús. Porque nosotros podemos enseñar algo y podemos estar equivocados. Dios nos libre de eso. Pero no importa lo que ustedes piensen que la iglesia cree de Jesús. Lo importante es lo que tú crees de Jesús. No importa lo que el pastor pueda creer de Jesús. Porque el pastor también puede estar equivocado. Dios nos libre de eso y esperemos que no. Pero no importa la opinión del resto, de lo que me refiero. No importa la opinión de tu iglesia, la opinión de tu pastor, e incluso lo que opina tu familia, si hay una cultura familiar cristiana. Porque lo importante es Jesús, ¿quién es para ti? ¿Es el Cristo? ¿O es un simple Elías, Jeremías? Un gran profeta de Dios, por supuesto que sí. ¿Cómo que no? Honrado. Y lo alabamos. Pero no es Cristo. No es el Mesías. El ungido de Dios, nos enseñaba Cristian en la primera predicación. ¿Qué significa ser ungido? Cuando había un rey, se ungían con aceite. Y no solo un rey, también a los profetas o ciertas personas que representaba de que Dios estaba aprobando a esa persona. Jesús es el ungido de Dios. ¿Qué significa eso? Que Él es completamente ungido y es Dios mismo. Y por eso la pregunta debe ser muy, muy, muy clara. Y la respuesta debe salir de todo tu corazón. ¿Quién es Jesús para ti? ¿De verdad el Cristo? ¿El ungido? ¿El que murió en la cruz por tus pecados y que vino a darte vida? ¿O simplemente algo cultural? Algo de iglesia, porque acá cantamos alabanzas bonitas. En la familia quizás nos relacionamos bonito. Pero la pregunta sigue siendo personal y sigue siendo vigente hoy en día. Así como lo hizo Jesús a sus discípulos, imagínense después de tanto tiempo que habían visto, y algunos decían un fantasma, ¿se acuerdan? Vimos tantas cosas que algunos ni creían, algunos sí, vieron multiplicar comida, pero ya llega un punto en que Jesús se enfrenta cara a cara y dice, ¿quién eres? Dímelo de verdad. Y yo creo que esa pregunta, hermanos, es súper válida para hoy, para nosotros. ¿Por qué? Porque quizás muchos de ustedes, o muchos de nosotros podemos decir, bueno, yo cuando era chico me hablaron, y esto, y queda, Jesús queda como un punto en nuestra vida, pero pasado. O quizás Jesús también va a estar en un punto de vida futuro. Bueno, yo quiero terminar esto, y luego esto. Pero más adelante vamos a ver que dice, tienen que seguirme, tomar tu cruz y síganme. Y en otro versículo dice, cada día. Porque esto es cada día. Esto no es un hecho del pasado en un punto, por supuesto, de la salvación. Es un hecho, no hablo de salvación. Hablo de cómo vivimos con esta verdad. De que Jesús es el Mesías, es el ungido,
o no es el ungido para ti? Versículo 31 dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Comenzó a enseñarle, luego de esta declaración, todo le decía claramente. ¿Qué quería decir esto? Que luego de que ellos creyeran esto, estaba clara esta respuesta, le decía, bueno, dada esta respuesta, va a pasar esto. Y este punto, lo que Jesús está diciendo es que luego de esta creencia, no es una creencia en un punto de vida, sino que su vida va a ser transformada por distintas situaciones. Y bueno, por supuesto que después dice que Pedro le decía, no, Señor, no lo hagas. Y nosotros a la distancia, de repente tenemos esa soberbia de ver el relato y decir cómo fueron tan tontos. ¿Cómo fueron tan tontos? Si era Jesús. ¿No vieron la multiplicación? Y en la distancia para nosotros era obvio que padecer, ser desechado, muerto, resucitado, debía cumplirse, y muchas veces somos juzgadores de los relatos bíblicos. Pero quiero recordarles algo. Para los discípulos, escuchar esta declaración de que Jesús es el Mesías, bien, ya entiendo quién eres. Y luego dice que este Mesías va a padecer y morir. ¿Cómo? Si el Mesías que estamos esperando es un libertador, es un guerrero. Nosotros estamos oprimidos. ¿Cómo este rey que va a venir a gobernar va a morir? ¿Cómo este rey que va a ser su reinado eterno de gloria y majestad va a ser desechado? ¿Por qué? Entonces para ellos era claramente un contraste irónico, es la verdad. Por eso no quiero justificar a Pedro ni nada. Pero por eso claramente se ve el detalle de decirle, pero Señor, ¿cómo pasa esto? No lo entiendo. El Mesías tenía el poder para destruir al enemigo. Y ellos lo sabían porque la Biblia lo dice. Los profetas lo habían dicho. Que iba a gobernar sobre todo. Pero si creer en Jesús requiere saber quién es Jesús verdaderamente, nuestro segundo punto va a ser creer en Jesús requiere fe y obediencia. Creerle a Jesús requiere fe y obediencia. Versículos 32 y 33 dice, en esto le decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciéndole, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y el 34 al 38, igual le voy a dar lectura. Dice, llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre y de los santos ángeles. Fe es sinónimo de obediencia. La fe produce obra. Sabemos que produce obra. No es por obra, pero sí produce obra. Y vemos que Pedro le tomó aparte para reconvenirle en el versículo 32 y 33. Y para nosotros nuevamente puede sonar así como, por favor Pedro, ¿por qué hace esto? Deja que pasen las cosas. Pero ya entendemos el contexto de que para ellos no era tan fácil entender esta idea. Y lo interesante es que si vemos en Mateo 16, que después de esta declaración de Pedro que dice, sí, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús le alaba y le dice, muy bien, mi Padre te ha revelado esto, acá vemos muy mal. Aléjate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque hay dos diferencias. La primera es creer en Jesús, creía absolutamente en Jesús. Pero la segunda es si los planes de Jesús para él eran aceptables. Y le responde Jesús, quítate delante de mí porque no pones las miras en las cosas de Dios, sino en los de los hombres. Y en otras palabras, Pedro le está diciendo a Jesús,
Jesús, con todo respeto, te tengo que decir algo. No sé si fue así, estoy parafraseando. Pero tus planes me parecen que están fuera de lugar. Jesús sabe que yo creo que tú eres el Mesías. Por supuesto, tú eres el ungido, lo he visto. Pero tus planes, ¿de verdad vas a hacer esto? Tus ideas de hacer, creo que estamos equivocados. Creo que estás equivocado. Y muchas veces nosotros somos ese tipo de personas. Que el Señor nos dice, esta es mi voluntad, estos son mis mandamientos, estos son mis principios bíblicos. Nosotros decimos, no, creo que no. Creo que hay otra mejor opción. Y ahí nos paramos en dos carriles. Uno, en cómo Dios hace las cosas y cómo nosotros queremos hacer las cosas. Y esto nos pasa todos los días, yo creo, ¿no? Cuando nosotros queremos hacer como nosotros queremos las cosas y no podemos esperar en Dios. Nosotros sabemos que Dios tiene un plan para nosotros y algunas cosas pueden ser súper prácticas y nosotros sabemos, mira, el Señor, yo sé que esto quiere el Señor. Yo sé que esto quiere el Señor, lo tengo claro. Pero bueno. Yo creo en Jesús, por supuesto que sí. Y sé que Jesús y Dios tienen un plan para mi vida, pero bueno. Pero yo voy por mi camino. Muchas veces somos los ayudantes de la voluntad de Dios. Queremos ayudarle a Dios. Bueno, Dios quiere eso, bueno, Señor, te vamos a ayudar porque, mira, yo sé que este camino por aquí, no, voy para acá, luego para allá, y vamos a ir en el camino vamos arreglando. Y qué fuerte como Jesús recrimina esta idea de Pedro, que le dice que aléjate de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, le dice en Mateo 16. No quiere decir que Pedro es Satanás, por supuesto que no, sino que las ideas que Pedro tenía le eran satánicas, le eran contrarias a él, es contraria a Dios todas esas ideas. Pedro quería que tomara a Jesús igual que nosotros, tomara atajos para resolver, para cumplir la voluntad de Dios. ¿Jesús tomó atajos para cumplir la voluntad de Dios? Cada vez que usted, hermano, vea que está agobiado, cada vez que usted vea que la voluntad de Dios se hace difícil de cumplir y quiere cambiar otro, lea como la Biblia, el relato de Jesús en el Getsemaní. ¿Le fue fácil para él? ¿Fue fácil? ¿O no se acuerdan que sudaba sangre? También fue difícil, por supuesto que sí. Pero no tomó atajo. Le dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero yo no quiero hacer mi voluntad. No quiero hacer mi voluntad. Quiero hacer tu voluntad. Nosotros siempre queremos y buscamos tener atajos para cumplir la voluntad y los principios de Dios. Y esa idea Jesús la enfrenta acá y nos dice, son satánicas, hermano. Buscar una idea, un atajo, y estar contrario a la voluntad de Dios y decir, no, es que yo tengo mi idea. Dios, yo quiero ayudarte en esta forma. Vemos que a Pedro le dijo, esto es satánico, esto es del diablo, me eres tropiezo para cumplir la voluntad de mi Padre. Creer es sinónimo de fe y fe sinónimo de obediencia. Hebreos 11:8. Vamos a buscar Hebreos 11:8. Lo voy a leer, dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Hebreo está hablando sobre fe, ¿verdad? Y es claramente, aquí vamos a ver dos puntitos esenciales. Cómo Abraham, por la fe, fue llamado, obedeció, y salió. Hay una creencia que es movida para hacer y salir y moverse. Aléjate de mí, Señor. Perdón. ¿El enemigo? Cuando Dios llama a Abraham, Abraham no tenía idea de cómo iba a ser los planes de Dios. Solo sabía que Dios le había llamado, que tenía que obedecer y salir. Pero confiaba en Dios, confiaba en los planes. Después Abraham tuvo atajos, por supuesto. Pero confiaba en Dios.
incluso le dijo que iba a tener una familia tan grande que iba a ser como incontable. Y no tenía hijos. Pero ahí vemos el de creer significa obediencia, y la fe significa obediencia, y la obediencia requiere que cuando hay una creencia, afecta a nuestras vidas. Por supuesto que afecta a nuestras vidas. Ahora, la pregunta entonces que debemos hacernos es, ¿crees y obedeces a Dios? Como lo dijimos, Pedro dijo, sí, yo te creo, Señor, tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. Bueno, ¿soy el Cristo? Esto va a pasar. Bueno, Señor, eso sí que no. Eso sí que no. ¿Creemos y obedecemos a Dios o solamente nos gusta creer en Dios? Porque si alguien le dijera, Cristian, no, justo, pero sí, Cristian Díaz, ¿te gustaría recibir 100 millones de pesos? No tienes que hacer nada, solo recíbelo. ¿Quién se negaría a ese regalo? ¿Quiere? ¿Los quiere todos? ¿Qué tengo que hacer? No, nada, recíbelo. ¿Solo lo recibo? Sí, solo lo recibo. ¿No tengo que firmar nada? No, no tienes que firmar nada. ¿Es con impuestos, sin impuestos? No, sin impuestos. Ya, y lo recibo, ¿no? Y muchas veces pensamos que creer en Jesús y en Dios es así. Es, creemos, sí, creo. Nada más, listo. Qué fácil. Pero creer en Jesús requiere que creerle a Jesús requiere que sus planes afecten nuestras vidas. Y ahí es donde nosotros ponemos la valla y decimos, no. Nadie va a afectar mi vida. Puedo creer súper bien, pero no toquen mi vida. Y Dios incluso, un poquito más allá, si hablamos, eso es lo personal, pero Dios puso también a la iglesia. Fue el plan de Dios la iglesia. Y de repente decimos, no, la iglesia no. La iglesia es para venir, sentarnos, cantar, escuchar la predicación y nos vamos. En la semana no quiero nada con la iglesia porque la iglesia es el domingo. No hay nada relacionado con la iglesia. Y no es así, hermano. No es así. Bueno, es que antes, pero bueno, yo sé que antes. Bueno, es que en el futuro, también sé que en el futuro puede pasar. Pero es hoy. Hoy. Abraham creyó, obedeció y salió. Y el versículo 34 dice, y llamando a la gente después de esto, de esta confrontación de Pedro a Jesús, versículo 34, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Abraham creyó, obedeció y salió. Y el versículo 34, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Para obedecer, para cumplir con Dios, para creerle a Dios, para que la voluntad de Dios afecte nuestras vidas y nosotros podamos seguirle a Él, requiere siempre un sacrificio. Lo siento. Lo siento para el que no le guste los sacrificios. Pero siempre hay que dejar. Niéguese a sí mismo, dice. Niéguese a sí mismo. La fe es obediencia y la obediencia siempre requiere negar mi voluntad y seguir la voluntad del Señor. Siempre. Tenemos que negar nuestra voluntad y seguir la de Dios. Creerle a Jesús entonces requiere también fe y obediencia. Negarse a sí mismo. ¿Qué significa? La palabra habla sobre repudiarse por completo, dejarse de lado y en este contexto tomar la visión divina. Una cosa son sus planes, una cosa son los planes de Dios y otra cosa es que nuestras vidas sean guiadas por los planes de Dios. Nadie le dice acá que todos salgamos de acá a predicar y dejemos nuestros trabajos y dejemos nuestras vidas, nuestras familias. No, eso no es así. Pero sí donde estamos debemos cumplir con la misión que Dios nos da. Y eso requiere negarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque voy a tener que sacar mi zona de confort, voy a tener que sacar lo que soy o lo que creían que era, voy a tener que aceptar quizá alguna burla, voy a tener que quizá aceptar un maltrato. Negarse a sí mismo, lamentablemente. Lo digo lamentablemente porque no es fácil. Lo dice Jesús. Lo dice Jesús. No lo digo yo. Jesús no se negó a sí mismo.
Segundo, dice, tome su cruz. Tomar la cruz es sinónimo de muerte. Y no de cualquier muerte. Porque morir en la cruz, en la época, en el contexto, era tan terrible y tan humillante, que no se le hacía a los ciudadanos romanos. Los romanos tenían que haber pasado algo... Bueno, lo que leí es que ni siquiera lo hacían. Morían de otra forma. Sí morían, pero de otra forma. La cruz no. La cruz era para la gente externa. Para los peores de todos. Los que ya necesitaban que fuera una señal, que la gente mirara y, oh, qué terrible, qué terrible, qué terrible. Esa es la muerte de cruz. Para que cuando uno mire, no. Y ojalá avista a la gente. Para que la gente pueda sentir miedo de quizás que quiera intentar algo que pueda llevarlo a la cruz. Jesús dice que debemos estar dispuestos a morir. Y él lo dijo literalmente, tome su cruz, porque iba a morir. Tome su cruz y sigamos. Y ya no vivamos para nosotros, sino que viva Cristo en nosotros. Negarse a sí mismos, tomar su cruz, seguirle. Y recuerden, hermanos, si creer en Jesús, punto 1, si creer en Jesús requiere saber quién es Jesús verdaderamente. 2, creerle a Jesús, que es nuestro segundo punto, requiere fe y obediencia. Y Jesús presenta 2 razones por las que debe ser así. Versículo 35. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida a causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Dice, todo el que salvare su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida a causa de mí y del Evangelio, la salvará. Imaginen si nuevamente le hacen elegir lo que quieran de este planeta. Lo que quieran y puedan disfrutarlo, y puedan vivir, y puedan hacer lo que quieran con lo que quieran elegir, soñando obviamente. Y uno dice, ya, quiero un Lamborghini, un yate. Ya, pero el único pero es que al final del día van a morir. Y uno dice, entonces ¿para qué vamos a tener tantas cosas si vamos a morir? ¿De qué me sirve tener un día de vida? Aunque hay gente que dice, no, prefiero un día de vida y morir. Pero acá habla algo así. ¿De qué sirve, en contrario con lo anterior, de negarse a sí mismo y tomar su cruz? ¿De qué sirve no negarse y vivir una vida en completa hedonismo, podríamos decir? En completo goce, si al final vas a perder tu alma. ¿Qué negocio puede ser redondo donde al final te dicen, ya, haz lo que quieras, pero yo voy a ser el dueño de tu alma eternamente? ¿Hay algo que tenga ese precio, ese valor? ¿Hay algo que podemos canjear con eso y decir, bueno, tuve 99 años felices y las cambio contra toda una eternidad infeliz? ¿Hay alguien que pueda hacer ¿Alguien haría ese cambio, ese intercambio? No, yo creo que no. ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? O sea, nos habla nuevamente de que la vida en Cristo, creer en Jesús y creerle a Jesús, seguir sus planes, seguir su obediencia, seguir sus principios, es el mayor premio que podemos tener en nuestra vida. No nos confundamos con eso. Yo creo que muchas veces Dios nos libre de quizás tener en la balanza y decir, bueno, ¿hago la voluntad del Señor? ¿O tomo el atajo en realidad? En esa lucha, en esa batalla, ¿cuántas veces hemos perdido, cuántas veces hemos ganado? Y ahí debemos ver y mirar la cruz, mirar a Jesús y decir, ya. Por eso el Evangelio debe ser cada día para nosotros, recordar
Recordar, nosotros recordamos a través de la cena todo lo que hizo Jesucristo por nosotros. ¿Por qué? Porque somos personas humanas que necesitan recordar. Necesitamos nuevamente reflexionar, ¿no? Porque hay veces que nosotros podemos llorar y después se nos quita. Nos podemos reír, después se nos quita. Pero yo conozco gente que ve a los humoristas todos los días y todos los días se ríe de los chistes. O ve una película de pena y todas las veces llora. ¿Por qué? Porque podemos acudir a ese recuerdo. Creo que debemos acudir nosotros siempre al Señor para tener vivo en nosotros, en nuestras mentes, en nuestros corazones, cómo debemos comportarnos, cómo debemos andar en su voluntad. 38, y para ir ya terminando. Versículo 38, porque el que se avergonzara de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando él venga en la gloria de su Padre con sus ángeles. Qué fuerte, ¿no? ¿Quiere estar dentro de ese grupo, hermano? Donde el Señor se va a avergonzar de ustedes. Y va a decir, bueno, que ¿era mejor mi camino o su camino? Debemos creer en Jesús y creerle a Jesús. Nuevamente, creer en Jesús requiere saber quién es Jesús verdaderamente y creerle a Jesús requiere fe y obediencia. Y para concluir, ¿es fácil de realizar? Esa es la pregunta que creo que debemos hacernos. ¿Es fácil de hacer esto? La respuesta claramente es no. Por supuesto que no. Pero le tengo otra respuesta que le puede aliviar. Alguien ya lo hizo por usted. Nosotros a través de Jesús podemos estar confiadamente entrar al trono de la gracia. A través de Jesús tenemos la confianza de acercarnos al Padre. Él ya venció el pecado, hermano. Nosotros estamos viviendo a través de la gracia de Jesús. No es una lucha que usted tiene que ganar. Esa lucha ya la ganaron. Por eso nosotros podemos confiar en el poder, la misericordia y la gracia de Dios a través de Jesucristo. Y por eso, hemos estado estudiando sobre la oración. A través de Jesucristo podemos encontrar al Padre. Si no, no podríamos. Hoy estudiamos la oración. Que si no es a través de Jesús, no podría, Dios no busca responder nuestras oraciones porque somos sus hijos. Dice que Él está atento, su oído hacia nosotros. Atento es este gesto de agacharse y poner como un niño pequeño, como un padre. Quiero dejarles que a través de Jesús, nuestro Salvador, somos libres del pecado y podemos entrar confiadamente al Padre. Hermano, por eso creamos en Jesús y creámosle a Jesús con todo lo que requiere, lo que es y lo que Él va a hacer en nuestras vidas. Amén. Tengamos un momento de oración. Señor, nuevamente estamos en tu presencia. Creo que solo nos queda agradecer por tu bondad, por tu gracia y por tu misericordia, Señor. Gracias porque todo esto es a través de tu gracia y de tu amor hacia tus hijos, Señor. Gracias porque en ti podemos entrar confiadamente al Padre. Somos una nueva criatura gracias a ti. Nos has dado vida, nos santificas. Y no solamente en esta vida, sino que luego vamos a tener una eternidad contigo, Padre. Muchas gracias por todas tus promesas y por todo lo que hiciste, haces y seguirás haciendo en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a ser fieles a ti, poder creer en ti y creer en tus planes, en tus principios, en tu voluntad y en tus caminos, que son perfectos, Señor. Ayúdanos a verlos así como perfecciones y seguirlos. Poder buscarlos como algo preciado, Señor. Ayúdanos a quizás sacarnos esto que nos pueda confundir y creer que nosotros, nuestra voluntad y nuestro atajo hacia obedecerte, pueden hacernos bien, Señor. Líbranos de eso, Padre. Y te dejo toda esta iglesia, Señor, cada uno de mis hermanos que está escuchando, cada uno de nosotros, Padre, queremos
honrarte y glorificarte, Señor, con nuestras vidas. Gracias por tu palabra, Señor. En nombre de Jesús. Amén.